Bienvenidos al único canal en español dedicado por completo a la dinastía y época Tudor. Hoy les presento la biografía de un personaje a menudo eclipsado por su hermana, pero cuya vida y ambiciones merecen un lugar propio en la historia, Guillermo de Cleves, Jülich-Berg. Gobernó como Guillermo I de Cleves y Guillermo V de Jülich-Berg, reuniendo bajo su autoridad una de las posesiones más codiciadas del noroeste del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue hijo único de Juan III, duque de Jülich-Klevesberg, y de María de Jülichberg, poderosa heredera que aportó no solo tierras, sino legitimidad y pretensiones dinásticas. A la muerte de su padre, en 1539, Guillermo heredó el gobierno de los ducados familiares. Aunque su madre vivió hasta 1543, él ya había consolidado su control como duque de Berg, Jülich y conde de Ravensberg. En su época fue conocido como el Duque Rico, apelativo que no solo hacía alusión a su inmensa fortuna, sino también a la riqueza estratégica de sus territorios. Su figura ha sido eclipsada por su célebre hermana, Ana de Cleves, cuarta esposa de Enrique VIII de Inglaterra, pero fue él quien firmó las capitulaciones matrimoniales y envió a su hermana a la corte inglesa, como parte de un arriesgado juego diplomático. Este video forma parte de una serie dedicada a la familia inmediata de los duques de Cleves, cuyo linaje, poder y alianzas ayudaron a moldear la política europea del siglo XVI. Algunos seguidores del canal habían solicitado esta serie desde hace tiempo y espero que les guste. Antes de que el nombre de Cleves se asimilara al de una reina desafortunada, su ducado ya brillaba con fuerza en el corazón del imperio. Guillermo de Cleves fue más que un hermano real, fue un estratega del Renacimiento, formado en ideas humanistas, decidido a expandir el poder de su casa en medio de una Europa sacudida por guerras imperiales, herejías y pactos cambiantes. Entre alianzas matrimoniales, tensiones con el emperador Carlos V y una diplomacia audaz, este príncipe dejó una huella más profunda de lo que muchos recuerdan. Nació el 28 de julio de 1516 en Düsseldorf, como heredero de una de las casas más prometedoras del occidente germánico. Su padre, Juan III, inspirado por el humanismo, contrató al renombrado Conrad Eresbach para su formación. Era apenas 13 meses más joven que su hermana Ana, nacida el 28 de junio de 1515, y más de 4 años más joven que Sibila, nacida el 17 de enero de 1512. Como único hijo y heredero, Guillermo fue educado y preparado cuidadosamente para convertirse eventualmente en duque de los poderosos Ducados Unidos de Jülich-Klevesberg. Él no solo absorbió conocimientos en derecho y gobierno, sino también en filosofía, religión y letras clásicas. Fundó un gimnasio humanístico en 1545 e intentó sostener una iglesia erasmiana, aunque no logró contener la expansión luterana en sus tierras. De hecho, ya en su edad adulta, se dice que Guillermo nombró a un predicador luterano como tutor de sus hijos. El ascenso de Guillermo al poder fue gradual pero decisivo. Se convirtió en duque de Güeldres antes de convertirse en duque de Jülich-Klevesberg. Carlos de Egmont, duque de Güeldres, sin herederos, era pariente lejano de Guillermo a través de su madre, María. Cuando se supo que el anciano duque Carlos estaba muriendo, quiso cederle el ducado. Su padre, Juan, accedió a regañadientes. El duque Carlos falleció en junio de 1538, dejando a Guillermo como nuevo duque de Güeldres. En febrero de 1539, falleció su padre, Juan, dejando el gobierno de los Ducados Unidos a Guillermo, de 22 años. Por fortuna, Guillermo ya contaba con buenos contactos en la parte alemana del Sacro Imperio Romano Germánico gracias al matrimonio de su hermana mayor, Sibila, con Juan Federico, elector de Sajonia. Guillermo anhelaba acrecentar su fortuna cuando los embajadores de Enrique VIII de Inglaterra se acercaron a él, buscando una cuarta esposa para el anciano Enrique. Tras un breve periodo de negociaciones, Enrique se decidió por Ana, la hermana mayor de Guillermo, como su próxima reina consorte de Inglaterra. Guillermo tuvo que soportar el descaro de Ana, quien le recordaba que tanto él como Sibila estaban ahora por debajo de ella en rango, pues ella era la reina de un reino, mientras que Guillermo y Sibila gobernaban meros ducados.
Pero los problemas con el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico comenzaron a finales de 1539, cuando este último intentó persuadir a Guillermo para que cediera el ducado de Güeldres. Con el objetivo de expandir su poder y rodear por completo el Sacro Imperio Romano Germánico, Guillermo buscó una esposa en Francia. Fue así que este duque se casó con la sobrina de Francisco I de Francia, Juana de Albret, en junio de 1541, cuando ésta tenía apenas unos 12 años. Tras el fracaso de una alianza militar con Francia, el matrimonio entre Guillermo y Juana fue anulado en 1545 por dispensa papal. Y ese mismo año, Guillermo reforzó su política pro-Habsburgo al casarse con María de Austria, sobrina del emperador, lo cual le proporcionó cierta estabilidad tras la pérdida de Güeldres. Junto a María tuvo 7 hijos, entre ellos Juan Guillermo, quien heredaría los ducados, aunque con trágicas consecuencias para el gobierno. En 1550 nació la primera hija de la pareja, a la que llamaron María Leonor. Ella fue duquesa de Prusia por su matrimonio con Alberto Federico, duque de Prusia, con quien tuvo unos 7 hijos. María Leonor murió en 1608 a los 57 años. En 1552 nació Ana, casada con el conde palatino Felipe Luis de Neoburgo. Tuvieron 8 hijos, y Ana murió a los 80 años en 1632. En 1553 nació Magdalena. Se casó con el conde palatino y duque Juan I del Palatinado-Zweibrücken. De esta unión nacieron 9 hijos. Y Magdalena murió a los 79 años en 1633. En 1555 nació el primer varón de la pareja, al que nombraron Carlos Federico. Heredero de su padre hasta su prematura muerte a los 19 años en 1575, durante un viaje a Roma. Fue entonces cuando su hermano Juan Guillermo tomó su lugar como sucesor. En 1556 nació una niña a la que llamaron Elizabeth, pero de ella solamente se sabe que murió a los 5 años. En 1557 nació Sibila. Ella se casó con su primo, el margrave Carlos de Burgau. El matrimonio no tuvo descendencia, pero la pareja crió a los hijos ilegítimos de Andrés, cuñado de Sibila. Y en 1562 nació el último hijo de la pareja, un niño al que llamaron Juan Guillermo. Casado en 2 ocasiones pero estuvo sujeto a una enfermedad mental y tras su muerte sin hijos en 1609, su herencia fue reclamada por los herederos de sus 2 hermanas mayores. Se nos dice que la hermana menor de Guillermo, Amalia, fue fundamental en la crianza de sus hijas, a quienes inculcó la religión luterana. La menor de las hijas del duque finalmente regresó al catolicismo. Los hijos de Guillermo fueron criados estrictamente como católicos romanos. Y Guillermo se adhirió a las enseñanzas humanistas de Desiderio Erasmo, que él mismo conoció en su adolescencia. Aunque esto no impidió que Guillermo expulsara a los judíos en 1554, pero fue tolerante con las enseñanzas reformistas. Ya vimos que durante las guerras de sucesión de Güeldres, Guillermo se alió con Francisco I de Francia. Y en 1542, su mariscal Maarten van Rossum invadió los Países Bajos imperiales. Aunque venció en la batalla de Citar al año siguiente, la falta de apoyo francés forzó a Guillermo a rendirse y firmar el Tratado de Venlo, cediendo Güeldres a Carlos V. A pesar de sus fracasos militares, Guillermo no dejó de proyectarse como un príncipe reformador y mecenas. Apoyó a destacados pensadores y artistas como Gerard Mercator, Stephanus Pigius, el médico Johann Wille, quien se opuso a la infame caza de brujas de ese siglo, y el pedagogo Conrad Eresbach. Sin embargo, como ya dije, también emitió en 1554 un decreto de expulsión de judíos, expresión del antijudaísmo predominante de la época. En arquitectura, el duque recurrió al renombrado arquitecto italiano Alessandro Pasqualini, quien ya había realizado impresionantes demostraciones de su arte en los Países Bajos. Pasqualini diseñó y embelleció fortalezas, ciudades y palacios como los de Jülich, Düsseldorf, Orsay y Sparrenburg. Al parecer el propio duque elaboró los planos de las fortificaciones y los palacios, de los cuales aún se conservan algunos vestigios, especialmente en Jülich.
donde la ciudadela construida entre 1548 y 1580 es un hito importante con partes del palacio renacentista aún en pie. Además, Guillermo patrocinó a Gerard Mercator, un famoso cartógrafo, y atrajo a otras grandes mentes a la ciudad de Duisburgo en la década de 1550, cuando el duque buscó fundar allí una universidad. Duisburgo se encuentra al noroeste de Düsseldorf, entre Cleves y Düsseldorf. La universidad nunca se materializó, pero finalmente se fundó el Gymnasium, una institución de educación superior. Guillermo también fundó un gimnasio en Düsseldorf en 1545. Y en 1585, la boda de su hijo Juan Guillermo con Jacobea de Baden fue celebrada con tal magnificencia, que incluyó la primera representación operística documentada en Alemania, bajo la dirección musical de Martin Peu d'Argent. Pero no todo fue esplendor en la vida del duque rico, ya que en 1575 perdió a su hijo y heredero, Carlos Federico, víctima de la viruela, y desde entonces su salud se quebró. Paralizado por múltiples apoplejías, Guillermo se mantuvo en el trono, mientras su otro hijo, Juan Guillermo, mostraba signos de inestabilidad mental. Tras la abdicación de Carlos V en 1556, Guillermo pudo seguir siendo tolerante religiosamente dentro de los Ducados Unidos. Mantuvo una relación más amistosa con su suegro, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Fernando I. Para la Pascua de 1558, Guillermo participó en el culto protestante. Dedicó el resto de su vida a participar en formas de culto tanto católicas como protestantes. Se opuso vehementemente al sectarismo religioso e hizo todo lo posible por evitar su propagación dentro de sus dominios. Pero Guillermo sufrió un primer derrame cerebral el 30 de septiembre de 1566, a los 50 años. Regresaba de una dieta imperial en la ciudad de Augsburgo. Tenía la mano derecha y la lengua paralizadas. El duque sufrió otros 11 derrames cerebrales antes de morir. Se dice que oscilaba entre estar confinado en su silla, prácticamente sin habla, y poder levantarse y vivir una vida prácticamente normal con la ayuda adecuada. Tras el primer derrame cerebral de Guillermo, la preocupación por el destino de los Ducados Unidos era constante debido a los disturbios en los Países Bajos y la agresión española. El temor se agravó con la muerte de su hijo mayor, como ya se mencionó, a causa de la viruela en febrero de 1575. La corte de Guillermo volvió al catolicismo después de 1576, tras la muerte de los principales consejeros del duque, quienes fallecieron con una diferencia de aproximadamente 18 meses. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano II, que era tan tolerante como su difunto padre, Fernando I, también falleció a finales de 1576. Y esta pérdida de apoyo al camino de tolerancia religiosa de Guillermo también contribuyó a que los Ducados Unidos volvieran al catolicismo. Las últimas décadas de la vida de Guillermo fueron turbulentas. Aunque presenció el matrimonio de su hijo menor con grandes y fastuosas celebraciones, su inestabilidad mental se fue agravando a lo largo de las décadas de 1570, 1580 y 1590. Los Ducados Unidos se encontraban al margen de la Guerra de la Trucha, y algunas de las ciudades más pequeñas de Guillermo fueron atacadas y saqueadas como consecuencia de las acciones del arzobispo de Colonia en la década de 1580. Los Ducados Unidos sufrieron más entre 1587 y 1588. La agitación religiosa aumentó en la corte, así como en todo el Sacro Imperio Romano Germánico. Guillermo continuó recibiendo personalmente a embajadores hasta su muerte, a pesar de que era difícil, sino imposible, de comprenderlo cuando hablaba, debido a los numerosos derrames cerebrales que sufrió. Guillermo también se quedaba dormido ocasionalmente durante la cena. Finalmente falleció a los 75 años entre las 10 y las 11 del 5 de enero de 1592 en su hermoso palacio ducal de Düsseldorf. Se dice que el duque murmuró la palabra paciencia al morir. Su funeral no se celebró hasta el 10 de marzo siguiente,
Y su epitafio manierista en la iglesia de San Lamberto de Düsseldorf aún hoy recuerda la gloria y la tragedia de aquel que soñó con transformar su casa ducal en una potencia soberana. Había dejado atrás un estado fragmentado, atrapado entre Habsburgo y protestantes, entre reformas frustradas y alianzas rotas. Así fue la vida de Guillermo de Cleves, un príncipe humanista, un actor del gran tablero imperial. Y una figura compleja cuya sombra se extiende mucho más allá del breve matrimonio de su hermana con un rey de la dinastía Tudor. El legado de Guillermo de Cleves, duque de Jülich, Cleves y Berg, se despliega como un mosaico de ambición, humanismo, tragedia y visión política en uno de los siglos más convulsos de la historia europea. Aunque la memoria colectiva suele reducir su figura al hecho de haber sido hermano de Ana de Cleves, la breve esposa de Enrique VIII de Inglaterra, Guillermo fue en realidad un actor político de primer orden. Un noble que intentó sin descanso convertir a su casa en una potencia regional frente al imponente poder de los Habsburgo y en medio del torbellino de la Reforma protestante. Su formación humanista y sus esfuerzos por crear un Estado moderno lo colocan en la vanguardia del pensamiento renacentista en el mundo germánico. Fundó escuelas, protegió a pensadores y médicos y promovió una forma de gobierno más racional y culta. A través de su corte, se difundieron las ideas de Erasmo de Róterdam y se sembraron semillas de tolerancia y reforma religiosa, aunque no sin contradicciones. Como vimos en su decreto contra los judíos en 1554, un reflejo de las tensiones entre la modernidad incipiente y los prejuicios de su tiempo. Guillermo también dejó una huella duradera en el paisaje arquitectónico de sus dominios. Gracias al arquitecto renacentista Alessandro Pasqualini, Düsseldorf y Jülich fueron transformadas en ciudades modelo, con fortificaciones y palacios al estilo italiano que reflejaban no solo poder, sino también sofisticación. Bajo su gobierno se organizó, además, la primera representación operística documentada en Alemania, lo que indica el refinamiento artístico de su corte. En el plano político, su apuesta por desafiar a Carlos V en la Guerra de Güeldres y su intento de acercamiento a Inglaterra mediante el matrimonio de su hermana fueron gestos audaces pero arriesgados. Aunque finalmente debió rendirse y firmar el Tratado de Venlo, Guillermo logró conservar y consolidar la base territorial de su ducado, estableciendo una dinastía que perduraría por varias generaciones. Su decisión de aliarse con los Habsburgo mediante su matrimonio con María de Austria fue un acto de pragmatismo político que aseguró, al menos por un tiempo, la estabilidad de sus dominios. No obstante, su vida terminó en una nota melancólica. La muerte de su hijo Carlos Federico, la inestabilidad mental de su heredero Juan Guillermo y la creciente fragmentación política y religiosa de su territorio dejaron al final de su gobierno una sensación de ocaso. Pero su legado sobrevive en las estructuras que levantó, en los tratados que firmó, en los intelectuales que protegió y en la huella cultural que su corte dejó en la historia del Sacro Imperio. Guillermo de Cleves fue un príncipe renacentista en toda la extensión de la palabra, culto, ambicioso, contradictorio, atrapado entre la modernidad y las sombras de la tradición. Su historia es la de un hombre que soñó con llevar a su casa al nivel de las grandes potencias europeas y, aunque el mundo no siempre estuvo de su lado, su huella aún resuena en las piedras de Düsseldorf y en los libros de quienes aún estudian el arte de gobernar en tiempos de crisis. Y así concluye la historia de Guillermo de Cleves, el duque rico, el estratega renacentista, el hermano de una reina y el constructor de un legado que aún resiste en las páginas de la historia. ¿Creen ustedes que su ambición fue excesiva? ¿O fue simplemente un visionario atrapado en un mundo que aún no estaba listo para él? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que siempre los leo con atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún video y considerar unirse a las membresías para acceder a contenido exclusivo, adelantos y más beneficios. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del Renacimiento alemán. Hasta pronto.